120.000 reales tirados a la basura, y el Peterbilt 379 volvió a fallar otra vez. El supervisor ya estaba harto cuando ella, la más joven del taller, dijo algo que sonó casi ofensivo. No es el motor, están mirando en el lugar equivocado. Las risas no tardaron. Minutos después, debajo del camión, encontró una señal que llevaba 2 años gritando en silencio. Y nadie estaba listo para aceptarlo. Suscríbete al canal, mi hermano, y dime aquí abajo, ¿qué revisarías primero en un tráiler poderoso como ese, motor o chasis? Quiero saber cómo piensas tú. Hay patios de taller que huelen a trabajo de verdad. No al trabajo limpio de las oficinas con aire acondicionado y café de cápsula, sino al trabajo que deja marcas en las manos, que te mancha la ropa para siempre, que te mete el olor del aceite quemado tan profundo en la nariz que ya ni lo distingues de tu propio olor después de cierta hora. El patio de Transpesa Mantenimiento de Flotillas, ahí donde la carretera federal 153 empieza a alejarse de Goiânia y los tráileres ya no reducen velocidad porque sienten que la ciudad quedó atrás. Era exactamente ese tipo de lugar. 3 galpones con las paredes laterales abiertas para dejar pasar el viento caliente del mediodía. Piso de concreto irregular que tenía décadas de aceite derramado tatuadas en la piedra como si el suelo mismo hubiera aprendido el oficio. Filas y filas de camiones estacionados en distintos estados de desmontaje, algunos con el cofre alzado, otros sin llantas, otros con las entrañas expuestas y las mangueras colgando como venas fuera del cuerpo. Y ahí, al fondo del segundo galpón, rodeado por una montaña de partes que ya no le servían a nadie, estaba él, el Peterbilt 379 rojo. Un caballo mecánico de cofre largo, fabricado a principios de los 2000, con ese perfil clásico y musculoso que hacía que los camioneros viejos se detuvieran a mirarlo aunque estuviera parado y descompuesto. Motor Caterpillar C15 de 15 litros, transmisión Eaton Fuller de 18 velocidades. La clase de máquina que debería rodar 500.000 kilómetros sin que uno sudara frío. Pero ese Peterbilt en particular, el que transportaba granos entre Goiânia y el puerto de Santos, para una empresa que ya estaba empezando a perder la paciencia, ese camión se había convertido en la leyenda negra del taller, en el chiste que ya no tenía gracia, en la pesadilla que volvía cada 2 o 3 meses con un problema nuevo y distinto, como si la máquina tuviera una lista personal de componentes que quería destruir uno por uno. 2 años, más de 120.000 reales gastados. Y el problema seguía sin nombre. La pila de partes alrededor del Peterbilt era casi un inventario del desastre. 3 turbocargadores diferentes, 2 radiadores, un juego completo de embrague, 4 amortiguadores traseros y hasta un diferencial remanufacturado que costó una fortuna y que tampoco sirvió de nada porque 3 meses después el siguiente componente falló de todas formas. Cada mecánico que puso las manos en ese camión salió convencido de haber resuelto el problema. Cada uno cambió su pieza, cobró su diagnóstico, firmó la hoja de servicio y mandó el Peterbilt de regreso a la carretera, y el camión siempre regresaba. Valdir Nascimento, el supervisor del área, tenía 52 años, 28 de ellos trabajando en mantenimiento de flotillas, y decía que ese Peterbilt lo había envejecido 5 años extra. Era un hombre grueso, de brazos cortos y manos que parecían herramientas en sí mismas, con el bigote canoso siempre mal recortado y el uniforme azul marino que invariablemente traía alguna mancha nueva que él juraba no saber de dónde había salido. Cada vez que el Peterbilt volvía al patio, Valdir soltaba el mismo suspiro largo, el mismo boné que se quitaba para rascarse la cabeza y la misma frase que ya todos en el taller sabían de memoria. A ver quién le echa ganas esta vez. Esa mañana de jueves en octubre,
El camión había regresado con pérdida de potencia y temperatura del aceite por arriba de lo normal. El motorista, un hombre fornido, de apellido Braga, que tenía la cara de alguien que llevaba 2 años peleándose con ese vehículo en la carretera, lo dejó en el patio sin decir mucho. Solo dijo que otra vez sentía vibraciones raras en velocidades altas, que el motor jalaba pero no con la fuerza que debería, y que si alguien podía explicarle por qué ese maldito camión hacía eso, le estaría eternamente agradecido. Después, se fue al área de descanso a tomar agua y a no pensar en el Peterbilt por un rato. Karen Duarte lo vio llegar desde el otro extremo del galpón. Tenía 21 años y llevaba 8 meses en Transpesa, contratada como auxiliar, después de terminar su curso técnico en mecánica diésel en el Senai. 8 meses que habían sido, para ser honesta, una escuela de paciencia más que de mecánica. No porque el trabajo fuera aburrido, sino porque en ese taller, como en casi todos los talleres del mundo, una muchacha de 21 años con curso técnico reciente no era exactamente la primera persona a quien le preguntaban su opinión sobre un diagnóstico difícil. Le mandaban hacer los cambios de aceite, le pedían que limpiara el área de trabajo. Le asignaban las inspecciones de rutina que nadie más quería hacer. Y cuando ella decía algo en una junta técnica, los mecánicos mayores asentían con esa sonrisa amable que en realidad quiere decir «qué linda que ya aprendiste a hablar». Pero Karen tenía un hábito que la diferenciaba de la mayoría. Observaba más de lo que hablaba. Y lo que había observado en esos 8 meses, cada vez que el Peterbilt 369 regresaba al patio con una falla nueva, era algo que nadie más parecía notar. Algo pequeño, algo que estaba justo ahí, visible para cualquiera que quisiera mirar en la dirección correcta. Las llantas traseras del camión siempre mostraban un patrón de desgaste levemente asimétrico. No dramático, no del tipo que hace que un mecánico se detenga en seco y diga, «aquí hay algo mal». Era una diferencia sutil, de milímetros, del tipo que uno descarta como variación normal o como consecuencia del tipo de carga que transporta el vehículo. Pero Karen lo había medido. Había sacado su regla y había comparado el desgaste de las llantas del lado derecho con las del izquierdo en 3 ocasiones distintas, cuando el camión estaba vacío y cuando venía cargado, y la asimetría era consistente. No era el resultado de la carga, era algo estructural. Esa mañana, cuando Valdir terminó de hacer su primera inspección visual del motor y estaba a punto de llamar a uno de los mecánicos titulares para que empezara a revisar el sistema de enfriamiento, Karen se le acercó con la carpeta de registros del Peterbilt bajo el brazo. «Valdir, antes de que desmonten algo, me da chance de hacer una inspección completa de la parte de abajo». Valdir la miró. Ese tipo de mirada que tiene un jefe cuando está cansado y le ofrecen algo que no pidió. ¿Inspección de qué? Del chasis. Quiero revisar la estructura antes de que toquen el motor o la transmisión. El problema es en el motor, Karen. Pérdida de potencia, temperatura del aceite alta. Eso no es el chasis. Puede ser consecuencia del chasis. Hubo un silencio, no un silencio hostil, sino ese silencio particular que existe cuando alguien dice algo que no encaja con lo que uno esperaba escuchar y el cerebro necesita un segundo para procesarlo. ¿Tienes algo concreto o es corazonada?, preguntó Valdir, y la pregunta sonó más justa de lo que Karen esperaba. Tengo el registro de fallas de los últimos 2 años y el patrón de desgaste de las llantas traseras que medí en 3 visitas distintas. El desgaste es asimétrico en todos los registros. Eso no es coincidencia. Valdir se quedó callado otro momento. Después se encogió de hombros con el gesto de alguien que ya no tiene mucho que perder. Una mañana, no desmontas nada sin avisarme. Entendido. Karen tomó su plancha deslizante.
La linterna de mano, que no necesitaba encender porque la luz del galpón era suficiente, y el trapo de limpieza que siempre traía en el bolsillo trasero. Se metió debajo del Peterbilt, con el cuerpo estirado sobre la plancha, y empezó a recorrer visualmente toda la estructura, desde el parachoques delantero hasta la quinta rueda de enganche. No buscaba nada en concreto todavía. Buscaba lo que no debería estar ahí. El aceite viejo del chasis le goteó cerca de la oreja izquierda. El olor metálico de la herrumbre acumulada en las partes bajas era denso y tibio. El sonido del taller seguía afuera, los martillos neumáticos, las voces de los mecánicos, el radio que alguien tenía puesto en el extremo del galpón, pero debajo del camión todo eso quedaba amortiguado, distante, como si el mundo se hubiera reducido exactamente al espacio entre el piso de concreto y el vientre de acero del Peterbilt. Verificó los puntos de fijación del motor, los soportes de la transmisión, los soportes del eje trasero, los brackets de la suspensión. Todo parecía estar en su lugar, y entonces llegó al crossmember central, la viga transversal de acero que conecta las longarinas del chasis, que sostiene la transmisión y sirve de apoyo para el árbol de cardán. La viga que ningún mecánico revisa porque es la parte más básica, más brutal, más supuestamente indestructible de un chasis de camión pesado. Karen pasó la vista sobre ella y por un segundo no vio nada. Después limpió una franja con el trapo para retirar la capa de tierra compactada y herrumbre superficial que cubría el metal. Y ahí, justo ahí, en la lateral derecha de la viga, comenzando exactamente en el orificio de fijación del soporte de la transmisión y extendiéndose horizontalmente hacia la longarina principal, había una grieta. 12 centímetros aproximadamente, irregular en los bordes, profunda. Karen se quedó completamente inmóvil por varios segundos. El corazón le latía con más fuerza de lo que el momento parecía merecer, pero ella sabía, con la certeza silenciosa de alguien que ha pasado meses mirando lo que otros ignoran, que acababa de encontrar la razón de todo. 12 centímetros de acero roto. Eso era todo. 12 centímetros de una grieta que nadie había visto, que nadie había buscado, que nadie había considerado posible, porque los chasis de los camiones pesados no se rompen, o al menos eso es lo que uno aprende en el primer año de mecánica, y después ya no vuelve a cuestionar. Son vigas de acero estructural de alta resistencia, soldadas en fábrica con tolerancias industriales, diseñadas para soportar décadas de carga y vibración y caminos en mal estado. El chasis es lo último que falla. El chasis es la columna vertebral de la máquina, y uno no piensa que una columna vertebral puede quebrarse hasta que la ve quebrada. Karen salió de debajo del Peterbilt despacio, sin prisa, con el trapo todavía en la mano y la mente trabajando más rápido que el cuerpo. Se puso de pie, se sacudió el polvo de los codos y se quedó parada junto al camión por un momento, mirando la rueda trasera derecha como si pudiera ver a través del metal hasta la grieta que acababa de encontrar. Después, fue directamente al escritorio de Valdir. No tocó puerta porque el escritorio de Valdir no tenía puerta. Era un cubículo de vidrio en la esquina del galpón con vista completa al patio. Y él estaba sentado revisando una hoja de pedidos con los lentes de lectura que odiaba usar en público, pero que necesitaba desde los 47. «Encontré algo», dijo Karen desde el umbral. Valdir levantó la vista por encima de los lentes. «Algo como qué, una grieta en el crossmember central, lateral derecha, empieza en el orificio del soporte de la transmisión». Silencio. Valdir se quitó los lentes, los dobló despacio y los dejó sobre la hoja de pedidos. Después se levantó sin decir nada y siguió a Karen de regreso al Peterbilt.
Se tendió en la plancha con una soltura que demostraba que ese movimiento lo había repetido miles de veces en su vida. Agarró la linterna que Karen le extendió, aunque en realidad no la necesitaba todavía, y se metió debajo del camión. Karen escuchó el sonido de la plancha deslizándose sobre el concreto, después silencio, después el ruido del trapo limpiando metal, y después nada más. Un minuto completo de silencio. Cuando Valdir salió de debajo del Peterbilt, tenía una expresión que Karen no le había visto antes en 8 meses de trabajo. No era la expresión de sorpresa exagerada de alguien que acaba de ver algo increíble. Era algo más sobrio que eso. Era la expresión de un hombre que acaba de entender que estuvo buscando en el lugar equivocado durante 2 años, y que esa comprensión le produce partes iguales de alivio y de vergüenza profesional. Se levantó, se quitó el boné, se pasó la mano por el cabello entrecano con ese gesto que todos en el taller conocían. «Esto explica todo», dijo, y su voz sonó plana, sin drama, como si estuviera leyendo en voz alta una conclusión que ya existía escrita en algún lado y que solo ahora alguien había tenido la paciencia de leer. Karen esperó. No dijo nada. Sabía que Valdir estaba conectando los puntos y que ese proceso era suyo, que no había forma de apresurarlo ni razón para hacerlo. «El turbo», empezó Valdir, mirando el piso de concreto con los ojos entrecerrados. «La vibración del chasis flexionado transmite a la montura del motor. El turbo trabaja bajo estrés mecánico constante. Los mancales se calientan de más, el rotor pierde equilibrio, revienta por dentro». «Sí», dijo Karen, «el radiador. Las fijaciones del radiador están conectadas al chasis delantero, pero el movimiento de la viga central genera tensiones que se propagan hacia adelante en las rampas. La parte superior se fatiga y se raja». «Sí, el embrague», continuó Valdir, y ahora levantó la vista hacia el camión como si lo estuviera acusando. «Si el eje de transmisión no está perfectamente alineado porque la viga que lo soporta se deforma bajo carga, el embrague compensa ese desalineamiento con fricción extra. Por eso patinaba antes de los 20.000 kilómetros. El eje cardán también recibe el torque en ángulo incorrecto», agregó Karen. «Por eso el diferencial mostraba desgaste prematuro en los rodamientos de los semiejes. No era defecto de fabricación, era consecuencia del ángulo». Valdir asintió varias veces, despacio, con la mirada puesta en la llanta trasera derecha del Peterbilt. «Y las vibraciones que Braga reportaba en velocidades altas que nunca podíamos reproducir en el taller», dijo. «Porque en el taller el camión estaba vacío o semivacío», completó Karen. «La grieta solo flexiona de manera significativa cuando hay carga completa y aceleración sostenida. En condiciones de taller no se reproduce el esfuerzo real de carretera». Otro silencio, este distinto, más pesado. «120.000 reales», dijo Valdir en voz muy baja, y no estaba preguntando ni calculando. Estaba nombrando algo, nombrando el costo exacto de haber mirado siempre los síntomas y nunca la causa. Llamó a Roberto Figueira, el mecánico más antiguo del taller, un hombre de 44 años con certificación en sistemas de dirección y suspensión que llevaba 17 años en Transpesa y que había tocado el Peterbilt en al menos 3 de las 7 visitas anteriores. Roberto llegó con ese paso tranquilo de quien no espera sorpresas. Se tendió debajo del camión cuando Valdir se lo pidió, y cuando salió tenía la misma expresión que Valdir había tenido. La expresión de la comprensión tardía. «Está cubierta por tierra y óxido superficial», dijo Roberto, limpiándose las manos en el uniforme. «Si uno pasa la vista rápido no la ve. Hay que estar exactamente en el ángulo correcto». «Karen la encontró en una mañana», dijo Valdir, y no había reproche en su voz, había un hecho. Roberto miró a Karen. Ella sostuvo la mirada sin incomodidad y sin triunfo. No era un momento de victoria, era un momento de trabajo.
¿Cómo supiste dónde buscar?, preguntó Roberto. El desgaste de las llantas traseras era asimétrico en cada visita. Lo medí 3 veces. La asimetría era consistente, sin importar el tipo de carga. Eso indicaba un problema estructural en el eje trasero o en el soporte de la transmisión. Me fui siguiendo la línea hacia adelante. Roberto la miró un momento más. Después asintió con la cabeza, una sola vez, con una lentitud que en ese contexto valía más que muchas palabras. La noticia se regó por el taller con la velocidad natural de los talleres, que es la misma velocidad de cualquier lugar donde la gente trabaja junta en espacios abiertos y no hay paredes que contengan las conversaciones. Para la hora del almuerzo, todos los mecánicos de Transpesa sabían que la auxiliar nueva había encontrado en una mañana lo que 2 años de diagnósticos y 120.000 reales no habían podido encontrar. Las reacciones fueron variadas, como son siempre en estos casos. Algunos se quedaron callados, con esa callada que significa que están procesando algo que les incomoda. Otros preguntaron los detalles con curiosidad genuina, queriendo entender el razonamiento técnico. Hubo quien hizo un comentario a media voz sobre la suerte del principiante, ese recurso clásico que la gente usa cuando necesita explicarse algo que no encaja en el orden que esperaba del mundo. Karen escuchó ese comentario, porque el taller tiene buena acústica y los comentarios a media voz en un galpón de metal viajan más lejos de lo que sus autores calculan. Lo escuchó y no dijo nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había cosas más importantes en que gastar la energía de la tarde. Valdir llamó al dueño de la transportadora. Se llamaba Enrique Salave, un empresario de unos 50 años que operaba una flotilla mediana de 12 unidades y que había estado aguantando el gasto del Peterbilt porque el camión era el de mayor capacidad de su flota y la ruta Goiânia-Santos era la más rentable. Cuando Valdir le explicó el diagnóstico por teléfono, hubo un silencio tan largo del otro lado de la línea que Valdir pensó que la llamada se había cortado. ¿Un crack en el chasis?, dijo finalmente Enrique. En el cross-member central, lateral derecha. Y eso no se detecta con los diagnósticos normales. No, si uno está revisando los componentes y no la estructura. El diagnóstico electrónico del motor no te va a mostrar una grieta mecánica en la viga del chasis. Eso requiere inspección visual directa en la posición correcta. ¿Y en 2 años nadie miró ahí? Valdir tomó aire. No, señor Salave. Nadie miró ahí. Otro silencio. ¿Quién lo encontró? Una de mis técnicas, Karen Duarte, lleva 8 meses con nosotros. ¿Cuántos años tiene? 21. Silencio de nuevo, diferente al anterior. Dígale que le agradezco, dijo Enrique finalmente, con una voz que había perdido la dureza con que había empezado la llamada. De verdad, la solución, una vez que el problema tenía nombre, era técnicamente compleja pero conceptualmente clara. El cross-member dañado necesitaba soldadura estructural de alta penetración y la instalación de chapas de refuerzo en ambos lados de la viga. No era un trabajo que cualquier soldador pudiera hacer. Requería un especialista certificado en estructuras automotivas, alguien con experiencia en reparaciones de chasis de vehículos pesados, que conociera las tolerancias dimensionales del Peterbilt 379 y que pudiera garantizar que la reparación restauraría la geometría original del tren de fuerza. Valdir conocía a ese hombre. Se llamaba Geraldo Quirino. Operaba un taller especializado en Aparecida de Goiânia. Tenía 30 años de experiencia en reparaciones estructurales de camiones y la reputación de ser el mejor en ese trabajo en todo el estado. Era también un hombre al que le gustaba hacer las cosas exactamente como debían hacerse, sin atajos, sin economías mal entendidas,
y que cuando recibía un trabajo lo entregaba con garantía escrita. Geraldo llegó al día siguiente con su propio equipo: máquina de soldar MIG de alta frecuencia, esmeril angular, pulidora orbital, placas de refuerzo de acero estructural de 6 milímetros cortadas a medida y un ayudante callado que se movía por el taller como si conociera el espacio de memoria, aunque era la primera vez que pisaba Transpesa. Antes de tocar nada, Geraldo se tendió debajo del Peterbilt durante 20 minutos. Cuando salió, fue directo a donde estaba Karen y le hizo la misma pregunta que le había hecho Roberto. ¿Cómo lo encontraste? Karen se lo explicó de nuevo. El patrón de desgaste de las llantas, las mediciones, la lógica de seguir la cadena de fallas hacia su origen estructural. Geraldo escuchó con los brazos cruzados y los ojos fijos en ella mientras hablaba. «Buen diagnóstico», dijo cuando ella terminó. Nada más, pero lo dijo con la seriedad específica de un profesional que mide las palabras y que no las usa para ser amable, sino para ser preciso. Para poder trabajar en el Crossmember con acceso completo, era necesario retirar temporalmente la transmisión Eaton Fuller. Ese proceso tomó la tarde del primer día. Desconexión del árbol de cardán delantero y trasero, liberación de los soportes de la transmisión, extracción con el puente grúa del galpón y colocación en una plataforma de madera al costado del camión. Con la transmisión fuera, la viga transversal quedó completamente expuesta, y fue entonces cuando la magnitud real del daño se hizo visible para todos. La grieta no era solo de 12 centímetros en la superficie. Cuando Geraldo la abrió con el esmeril para limpiarla hasta el metal base, la fenda se reveló profunda y ramificada en el extremo cercano al orificio de fijación, con microfisuras secundarias que se extendían otros 4 o 5 centímetros en ángulos distintos. Era una falla de fatiga del material. Exactamente como Karen había supuesto, la viga había sido sometida a ciclos repetidos de esfuerzo que probablemente habían comenzado con una sobrecarga puntual, quizás un impacto fuerte en la carretera, quizás una mala maniobra con exceso de peso, y a partir de ese momento inicial, la grieta había crecido milímetro a milímetro con cada aceleración, cada rampa, cada kilómetro de asfalto irregular entre Goiânia y Santos. Esto venía desarrollándose desde hace mucho tiempo, dijo Geraldo, señalando las microfisuras secundarias con el dedo. 1 año y medio, quizás 2 años. Empezó antes del primer turbo que reventó, lo que significaba que la causa raíz del primer turbo, de los radiadores, del embrague, de los amortiguadores, del diferencial, había estado ahí desde antes de que comenzara la primera reparación. Había estado ahí en cada visita, debajo de cada mecánico que se había tendido bajo ese camión, cubierta de tierra y óxido, a 12 centímetros de cualquier mano que hubiera querido limpiar esa zona y mirarla con atención. Geraldo trabajó 2 días completos en la reparación. El procedimiento fue metódico y sin apuros. Limpieza total de la grieta y las microfisuras hasta metal limpio y brillante, precalentamiento de la zona con soplete para mejorar la penetración de la soldadura, cordones sucesivos de soldadura MIG en capas, cada capa esmerilada antes de aplicar la siguiente para garantizar que no quedaran poros ni inclusiones de escoria, temperatura controlada en todo momento para evitar distorsiones térmicas en la viga. Cuando los cordones de relleno estuvieron completos y la grieta había desaparecido bajo el metal depositado, Geraldo cortó las chapas de refuerzo de 6 milímetros a la medida exacta de cada lado de la viga y las soldó en posición, creando una armadura metálica que distribuía los esfuerzos sobre una superficie 4 veces mayor que la original. Karen estuvo presente en todo el proceso, no como ayudante, porque Geraldo trabajaba con su propio equipo y no necesitaba asistencia. Estuvo presente porque quería ver,
porque había una diferencia enorme entre encontrar una falla y entender cómo se repara. Y esa diferencia se mide exactamente en horas de observación de alguien que sabe lo que está haciendo. Geraldo lo notó. A la mitad del segundo día, sin interrumpir el trabajo, le explicó lo que estaba haciendo y por qué. El ángulo del electrodo, la temperatura de precalentamiento, la razón de las capas sucesivas, por qué las chapas de refuerzo tenían que tener exactamente ese espesor y no uno mayor, porque demasiado refuerzo añadía rigidez excesiva y creaba puntos de concentración de tensión en los extremos de las chapas. Karen escuchaba y de vez en cuando hacía una pregunta siempre precisa, nunca por el gusto de preguntar, sino porque había algo específico que no le cerraba del todo y necesitaba que le cerrara. Al final del segundo día, cuando Geraldo terminó la soldadura y la superficie estaba limpia y el metal reforzado brillaba bajo la luz del galpón, el Peterbilt 379 fue llevado a la mesa de verificación geométrica de un taller especializado en alineación de chasis a 3 kilómetros de transpesa. Ahí, con instrumentos láser que medían las desviaciones en fracciones de milímetro, se verificó que la geometría del chasis había vuelto a las tolerancias de fábrica. Los puntos de montaje de la transmisión, del motor, del eje cardán y del diferencial estaban alineados dentro de los parámetros especificados por Peterbilt para ese modelo. La transmisión volvió a su lugar. El árbol de cardán fue reinstalado. Los soportes fueron apretados a torque con llave dinamométrica. El sistema de lubricación fue purificado y cargado con aceite nuevo. Los filtros fueron reemplazados. El camión pasó 2 horas en ralentí mientras los técnicos monitoreaban temperaturas y presiones, y todo se mantuvo dentro de los rangos normales, sin vibración anormal, sin temperatura de aceite elevada, sin ninguna de las señales que habían acompañado cada regreso del Peterbilt al patio en los últimos 2 años. El costo total de la reparación fue de $7,800. $7,800 contra $120,000 que se habían gastado cambiando las consecuencias de una falla que nadie había encontrado. La diferencia entre ambas cifras no era una diferencia de dinero. Era una diferencia de mirada. Era la distancia exacta entre buscar donde todos buscan y buscar donde nadie ha mirado todavía. Cuando Geraldo recogió su equipo y se despidió de Valdir en la entrada del patio, se detuvo un momento y preguntó por Karen. Valdir la llamó por radio y ella llegó desde el fondo del segundo galpón, todavía con el trapo en la bolsa trasera y el cabello cobrizo recogido detrás de la oreja. Geraldo le extendió la mano. «Cuando quieras aprender soldadura estructural, me buscas», dijo. «Me interesa tener a alguien que sepa hacer preguntas en el lugar correcto». Karen le apretó la mano. «Le voy a tomar la palabra», dijo, y lo decía en serio. El Peterbilt 379 salió del patio de Transpesa un martes por la mañana, con el motor ronroneando, con esa calma profunda y pareja que tienen los motores cuando todo está funcionando como debe funcionar, cuando los pistones suben y bajan en el orden correcto, cuando el aceite circula sin resistencia, cuando ninguna pieza está compensando el error de otra. Braga, el motorista, lo sacó despacio por la salida norte del patio, redujo en el tope de velocidad de la calle auxiliar y luego metió marcha larga cuando llegó a la Federal. El sonido del Caterpillar C15 se fue alejando hasta que el tráfico de la mañana lo absorbió y el patio volvió a su ruido normal de herramientas y aire comprimido y radio en el fondo del galpón. Karen lo vio salir desde donde estaba, recostada sobre la defensa de un Scania que le habían asignado para revisión de suspensión. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo lo vio alejarse con esa tranquilidad particular de quien ha hecho su parte, y ahora le toca al tiempo confirmar lo que el diagnóstico ya sabe.
Valdir estaba parado a unos metros de ella, también mirando la salida. «¿Cuántos kilómetros va a hacer antes de la primera revisión?», dijo, y no era una pregunta. «10.000», respondió Karen. «Si a los 10.000 no hay nada raro en los reportes de temperatura de aceite ni en el desgaste de llantas, podemos confirmar que la reparación fue completa. Y si hay algo raro, volvemos a mirar, pero no va a haber nada raro». Valdir la miró de lado con esa expresión suya, la del hombre que evalúa sin que parezca que está evaluando. «¿Tan segura estás?». «Tan segura», dijo Karen, y volvió a meterse debajo del Scania. Los días que siguieron fueron días normales de taller. Karen hizo lo que siempre hacía: las revisiones que le asignaban, los cambios de aceite, las inspecciones de rutina, la limpieza del área de trabajo al final de cada turno. Pero algo había cambiado en la temperatura del espacio. No de manera dramática, no con discursos ni reconocimientos formales, sino con esos pequeños ajustes que hacen las personas cuando el orden interno de un grupo se reacomoda después de un evento que no estaba en el guión. Roberto Figueira, que antes escuchaba sus comentarios en las juntas con esa sonrisa amable que no comprometía a nada, empezó a hacerle preguntas directas cuando tenía un diagnóstico que no le cerraba del todo. No muchas preguntas, no con fanfarria, solo una pregunta de vez en cuando, del tipo que se le hace a alguien cuyo criterio ya uno empezó a considerar válido. Hubo también quien no cambió nada. Maciel, un mecánico de 38 años que llevaba 12 en Transpesa y que tenía la costumbre de hacer comentarios que bordeaban lo gracioso sin llegar del todo a hacerlo, siguió tratando a Karen con esa mezcla de condescendencia informal que se disfraza de camaradería. Le decía jefa, con una sonrisa que tenía demasiado filo para ser solo un apodo. Le preguntaba su opinión sobre diagnósticos con un tono que dejaba claro que la respuesta no le importaba realmente. Un día, cuando Karen sugirió en la junta de la mañana que un Ford Cargo con consumo excesivo de combustible merecía una inspección del sistema de inyección antes de cambiar los inyectores, Maciel se recostó en su silla y dijo: «Claro, claro, lo que diga la experta», con esa voz que convierte el elogio en su contrario. Karen anotó la sugerencia en la hoja de trabajo, terminó la junta y fue a revisar el Ford Cargo. Encontró que el regulador de presión del riel de inyección tenía una membrana deteriorada que permitía retorno excesivo de combustible al tanque. Un defecto que imitaba perfectamente los síntomas de inyectores sucios y que costaba 400 pesos de pieza contra 4.000 de un juego de inyectores nuevos. Valdir aprobó el cambio del regulador. El consumo del Ford Cargo volvió a los parámetros normales en la primera prueba de ruta. Maciel no dijo nada ese día. La parte que la gente de fuera no entiende de los talleres es que la autoridad técnica no se gana con un discurso ni con un título enmarcado en la pared. Se gana despacio, con cada diagnóstico correcto, con cada pieza que no se cambia innecesariamente, con cada vez que uno dice «creo que el problema está aquí», y resulta que el problema efectivamente estaba ahí. Es un proceso lento y sin ceremonias, pero es el único que vale de verdad, porque es el único que no se puede fingir. Karen lo sabía. Lo había sabido desde antes de entrar a Transpesa, desde los tiempos del Senai, cuando su instructor, un hombre de apellido Portela que había trabajado 20 años en mantenimiento de maquinaria agrícola antes de ponerse a enseñar, le dijo algo que ella había guardado en algún lugar preciso de la memoria. El taller te va a probar todos los días. No te va a preguntar si eres buena. Te lo va a hacer demostrar cada mañana desde cero. Acostúmbrate a eso y ya ganaste la mitad. Portela tenía razón. El taller probaba todos los días y Karen se había acostumbrado. Fue en la tercera semana después de la salida del Peterbilt cuando Enrique Salave apareció en Transpesa por primera vez en persona. No había avisado.
Simplemente llegó en una camioneta pick-up plateada, estacionó en la entrada del patio y preguntó por Valdir. Eran las 11 de la mañana y Karen estaba en el segundo galpón haciendo el diagnóstico de frenos de un Mercedes-Benz Actros cuando escuchó la voz desconocida en el área de recepción. No le prestó atención inmediata. Los clientes llegaban seguido y era trabajo de recepción recibirlos. Pero 10 minutos después, Valdir apareció en el galpón. «Karen, hay alguien que quiere conocerte». Ella salió de debajo del Actros, se limpió las manos en el trapo, se sacudió los codos y siguió a Valdir hasta la entrada. Enrique Salave era un hombre de estatura media, con el pelo entrecano peinado hacia atrás y la complexión de alguien que pasó muchos años haciendo trabajo físico antes de pasarse al lado administrativo del negocio. Tenía la mirada directa y las manos que se veían acostumbradas a apretones firmes. Cuando Karen llegó, la miró con atención, de esa manera que tienen las personas que están evaluando algo que esperaban que se viera diferente. «¿Usted es Karen Duarte?», dijo. «Sí, señor». «Enrique Salave». Le extendió la mano y ella se la apretó. «El Peterbilt es mío». «Ya sé». Enrique soltó una exhalación corta que podría haber sido el principio de una sonrisa. Valdir me explicó cómo lo encontró. El desgaste de las llantas, las mediciones, la cadena de fallas. Karen asintió. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esas mediciones sin decirle nada a nadie? Desde el 4º mes. Necesitaba 3 muestras consistentes antes de tener algo concreto que reportar. Enrique la miró un momento más. ¿Por qué esperó a tener 3 muestras? Porque con una sola medición uno puede estar viendo una variación normal. Con 2 puede ser coincidencia. Con 3 ya es un patrón. Y un patrón es algo que vale la pena argumentar. Silencio. ¿Se lo enseñaron en el Senai?, preguntó Enrique. Me enseñaron a diagnosticar. La parte de esperar a tener evidencia suficiente antes de hablar la aprendí sola. Enrique asintió con la cabeza, despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya había estado pensando. Braga me llama cada 2 días desde que salió el camión, dijo. Dice que no reconoce el Peterbilt, que jala diferente, que no vibra, que las marchas entran suaves. Dice que parece nuevo. No es nuevo, dijo Karen. Tiene el chasis que siempre debió tener. La diferencia es que ahora las piezas están haciendo el trabajo para el que fueron diseñadas, en lugar de compensar una falla estructural. 120.000 reales, dijo Enrique, y repitió el número de la misma manera que lo había repetido Valdir, no como un cálculo, sino como un nombre, el nombre de algo que había existido y que ya no tenía remedio. En 2 años. Sí. Contra 7.800 de la reparación real. Sí. Enrique se metió la mano al bolsillo de la camisa, sacó un sobre cerrado y se lo extendió a Karen. Esto es para usted, dijo. Karen miró el sobre sin tomarlo de inmediato. ¿Qué es? Un reconocimiento, de mi parte, por el trabajo. Ya me paga Transpesa por el trabajo. Transpesa le paga por el tiempo. Yo le pago por lo que encontró. Son cosas diferentes. Karen tomó el sobre. Adentro había un cheque con un monto que ella no esperaba. No era una fortuna, pero era más de lo que ganaba en un mes. Y representaba algo más que el dinero en sí. Era el reconocimiento explícito de que su criterio había valido. Que las horas que había pasado midiendo llantas y anotando números en un cuaderno que nadie le había pedido que llevara, habían tenido un peso real en el mundo. Gracias, dijo Karen, y lo dijo sin exageración, con la misma seriedad con que recibía cualquier otro resultado de su trabajo. Enrique se quedó en el taller casi 1 hora. Habló con Valdir sobre el protocolo de inspecciones futuras del Peterbilt.
Acordaron una revisión de chasis cada 20.000 kilómetros como parte del mantenimiento preventivo, y antes de irse caminó por el patio con Valdir haciéndole preguntas sobre la flotilla de la transportadora. En algún momento de esa caminata, Enrique le dijo algo a Valdir en voz baja que Karen no alcanzó a escuchar. Valdir asintió. Enrique se fue en su pick-up plateada y el patio siguió siendo el patio. Esa tarde, Valdir llamó a Karen al cubículo de vidrio. Salave quiere que hagas la inspección de chasis de las otras 2 unidades de su flotilla que pasan por aquí el mes que viene. Dice que quiere que seas tú quien lo haga. Karen no dijo nada por un momento. ¿Solo inspección de chasis? Inspección completa. Él dice que si encontraste lo que encontraste en el Peterbilt, mirando donde nadie miraba, quiere saber qué encuentras cuando miras todo. Está bien. Y Karen, dijo Valdir, con la voz de alguien que está haciendo un ajuste interno mientras habla. A partir del lunes te cambio de categoría. Técnica de diagnóstico. Con el sueldo que corresponde. Karen lo miró. ¿Sin examen? Ya hiciste el examen. Duró 2 años y costó 120.000 reales. Creo que está bastante aprobado. Ella no sonrió todavía. Procesó la información con esa calma suya que a veces desconcertaba a la gente porque la confundían con frialdad cuando en realidad era concentración. Gracias, Valdir. No me agradezcas a mí. Agradécele a un crossmember roto que nadie supo ver. Karen salió del cubículo y volvió al Actros que había dejado a medias. Retomó la inspección de frenos desde donde la había interrumpido, con los mismos movimientos metódicos de siempre, la misma atención en los detalles que nadie le pedía que notara, pero que ella notaba de todas formas. El taller seguía siendo el taller. El piso de concreto manchado seguía igual. El radio al fondo del galpón seguía con la misma estación de siempre. Pero algo había cambiado en el espacio que Karen ocupaba dentro de ese lugar, y ese cambio no tenía que ver con el sobre en su bolsillo ni con el cambio de categoría que empezaría el lunes. Tenía que ver con algo más difícil de nombrar, algo que se siente antes de que existan las palabras para describirlo, el momento en que un lugar que uno eligió empieza finalmente a elegirte de regreso. Maciel pasó por el segundo galpón a media tarde, camino al área de herramientas. Se detuvo un momento junto al Actros, donde Karen trabajaba, la miró un segundo y siguió caminando sin decir nada. Pero justo antes de doblar la esquina, sin voltear, soltó en voz bastante audible: «Buen trabajo con el Peterbilt». Karen no lo vio irse. Estaba mirando el tambor de freno trasero izquierdo del Actros, donde acababa de notar una fisura superficial que todavía no afectaba el funcionamiento, pero que en otros 10.000 kilómetros iba a ser un problema serio. Anotó la observación en la hoja de trabajo. Siguió adelante. Así era el oficio. Así había sido siempre. No terminaba en el momento en que uno encontraba la falla grande, la falla que explicaba todo, la falla que nadie había visto. Terminaba, si es que terminaba alguna vez, en la siguiente falla y en la siguiente y en la que vendría después de esa. La máquina siempre tenía algo más que decir, y el trabajo del mecánico era aprender a escucharla antes de que el problema se volviera catástrofe. Karen lo había aprendido joven. Lo había aprendido debajo de un Peterbilt 379 rojo, con el cuerpo estirado sobre una plancha de taller y la vista fija en una grieta de 12 centímetros que llevaba 2 años destruyendo piezas en silencio. Y sabía, con la certeza tranquila de quien ya no necesita demostrar nada para creerlo, que lo seguiría aprendiendo por muchos años más. 3 semanas después de que Enrique Salave se fuera en su pick-up plateada, las 2 unidades restantes de su flotilla llegaron a Transpesa con diferencia de 2 días. Una era un Volvo FH460 de color blanco, con la cabina rayada por años de ruta,
y la otra era un Scania R450 gris oscuro que todavía tenía pegada en el parabrisas la calcomanía de la última verificación vehicular. Ambos camiones llegaron por mantenimiento de rutina según constaba en la orden de servicio. Pero había una nota adicional al pie de cada orden, escrita a mano con letra apretada que reconocía la caligrafía de Valdir: inspección completa de chasis a cargo de K. Duarte. Karen leyó esa nota la mañana que llegó el Volvo y no dijo nada. Tomó la orden de servicio, la puso en su tabla de trabajo y fue a buscar la plancha deslizante. El Volvo primero. Se tendió debajo con la misma metodología de siempre. Empezar desde el parachoques delantero, recorrer visualmente toda la extensión del chasis siguiendo las longarinas hacia atrás, verificar cada punto de fijación, cada soporte, cada viga transversal. El Volvo FH460 era un chasis de construcción europea, diferente en geometría al Peterbilt americano, con las longarinas más juntas y los crossmembers de sección diferente, pero los principios estructurales eran los mismos. Las grietas de fatiga aparecen en los mismos lugares de siempre, cerca de los orificios de fijación, en las soldaduras de fábrica que han sufrido ciclos de carga repetidos, en los puntos donde la geometría cambia abruptamente y concentra los esfuerzos. El chasis del Volvo estaba en buen estado, limpio relativamente, sin fisuras visibles, con los soportes firmes y los puntos de soldadura íntegros. Karen lo recorrió 2 veces para estar segura. Verificó el estado de los silent blocks de la cabina, revisó los soportes del eje trasero con especial atención y salió de debajo del camión con la hoja en blanco en lo que a fallas estructurales se refería. Anotó algunas observaciones menores: un soporte de escape con el bracket de goma deteriorado, una manguera de dirección con señales de microporosidad en la cubierta exterior que convenía cambiar preventivamente, el nivel de fluido de la caja de transferencia por debajo de la marca mínima. Nada crítico, nada que pusiera en riesgo la integridad del vehículo. El Scania llegó al día siguiente. Era un camión con más kilómetros encima que el Volvo. Eso se notaba en el estado de la pintura y en cómo los sellos de las puertas de la cabina habían perdido parte de su elasticidad. El motorista que lo trajo, un hombre joven, de apellido Teixeira, que tendría unos 25 años y que fumaba parado junto al camión mientras esperaba el recibo de ingreso, le dijo a Karen, cuando ella se acercó a hacer la inspección visual exterior, que el camión jalaba raro en las curvas cerradas, como si la dirección tardara un poco en responder. Karen anotó el comentario en la hoja de trabajo. Se tendió debajo. El chasis del Scania R450 tenía 17 años de fabricación y se notaba, no en el sentido de que estuviera en mal estado, sino en el sentido de que tenía la pátina oscura y densa del acero que ha vivido mucho tiempo cerca del calor y los caminos. Karen recorrió las longarinas de adelante hacia atrás con la vista, limpiando sectores con el trapo cuando la suciedad acumulada impedía ver el metal. Llegó al primer crossmember, luego al segundo, luego al tercero, que estaba posicionado justo detrás del soporte de la transmisión. Se detuvo. En la parte inferior de ese tercer crossmember, no en la lateral, sino en la cara de abajo de la viga, había una deformación. No era una grieta todavía. Era una zona donde el metal había comenzado a ceder bajo los esfuerzos. Una ligera convexidad hacia abajo que en condiciones normales de iluminación y con una inspección rápida no llamaba la atención porque la viga seguía siendo estructuralmente continua. Pero Karen había aprendido a leer el metal antes de que se rompiera. La deformación era el preludio. Era la viga diciéndole al que quisiera escuchar que en algún momento de los próximos meses, bajo la carga correcta y en el momento menos oportuno, algo iba a ceder. Limpió la zona con cuidado, pasó el dedo sobre la superficie para confirmar lo que veía
y salió de debajo del Scania. Llamó a Valdir por radio. Cuando Valdir llegó y se tendió debajo del camión, tardó más que con el Peterbilt en encontrar lo que Karen le describía. Porque no era una grieta, no era algo que te saltaba a los ojos. Era una deformación sutil que solo se hacía evidente cuando uno sabía exactamente qué tipo de señal estaba buscando. ¿Estás segura de que esto es un problema?, preguntó Valdir desde abajo. Porque el metal sigue continuo. Por ahora, dijo Karen, esa zona ya se dio bajo carga. La deformación indica fatiga acumulada. No es una grieta todavía, pero el proceso ya empezó. Si ese camión hace otros 30.000 kilómetros sin intervención, va a terminar en lo mismo que el Peterbilt o peor. ¿Peor cómo? El Peterbilt tenía la grieta en la lateral, donde la falla era progresiva. Este tiene la deformación en la cara inferior de la viga, que es donde trabaja la mayor parte del esfuerzo de flexión. Cuando ceda, va a ceder más rápido. Valdir salió de debajo del Scania, se quitó el boné, la rutina de siempre. «Voy a llamar a Salave», dijo. Enrique Salave llegó esa tarde. Esta vez sí había avisado, llamó a Valdir 2 horas antes de aparecer y cuando entró al patio tenía consigo a un hombre que Karen no había visto antes, mayor, de unos 60 años, con la complexión de alguien que ha pasado décadas en el campo y la mirada tranquila de quien no se impresiona fácilmente. Valdir le dijo después que era Armando Salave, el padre de Enrique, quien había fundado la transportadora 30 años atrás y que seguía viniendo al taller cada vez que había un asunto que consideraba importante. Los 4 fueron juntos al segundo galpón donde estaba el Scania. Karen explicó lo que había encontrado mientras Armando Salave se agachaba para mirar debajo del camión sin tenderse, con las manos apoyadas en las rodillas y la vista fija en el punto que ella señalaba con la linterna. El hombre viejo miró un buen rato en silencio. Después se incorporó despacio, con el crujido de articulaciones de quien ya tiene años en el cuerpo, y miró a Karen. «¿Cuándo aprendiste a leer eso?», preguntó. Y la pregunta no tenía condescendencia, era curiosidad genuina, del tipo que tiene la gente que ha pasado muchos años en un oficio y reconoce cuando alguien joven tiene algo que no se enseña en los manuales. «Lo aprendí mirando el Peterbilt», dijo Karen. «Cuando uno sabe qué busca, empieza a verlo en otros lados». Armando asintió, despacio. «Mi hijo me contó lo del Peterbilt», dijo. 30 años que llevo en el transporte y nunca se me ocurrió que el chasis podía ser la causa de todo. Siempre uno piensa en el motor, en la transmisión, en las piezas que se ven y se tocan. El chasis es el esqueleto. Uno no piensa que el esqueleto se puede romper mientras todo lo demás sigue caminando. Por eso nadie lo encontraba», dijo Karen. «Las piezas sí se rompían. Las piezas eran la evidencia visible, pero la causa estaba en un lugar donde nadie buscaba, porque nadie esperaba encontrar nada ahí». Armando la miró con esa atención silenciosa de los viejos que saben escuchar. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. 21. El hombre viejo no dijo nada por un momento. Después, sin ningún preámbulo, se dirigió a su hijo. «Quiero que ella revise toda la flotilla. Las 12 unidades, no solo estas 2. Enrique no respondió de inmediato. Miró a su padre, después a Karen, después a Valdir. «Son 12 camiones, papá. Eso es mucho tiempo de taller». 120.000 reales fue mucho dinero, respondió Armando sin alzar la voz. «Si hay otro chasis así en alguna de las otras unidades y no lo encontramos ahora, ese dinero va a ser un recuerdo agradable comparado con lo que puede venir». Hubo un silencio. «¿Qué dice usted, Valdir?», preguntó Enrique. Valdir miró a Karen. «¿Cuánto tiempo necesitas para hacer una inspección completa de chasis en 12 unidades?» Karen hizo el cálculo rápido en la cabeza. 2 horas por camión si entran de a 2 simultáneos. 6 días hábiles si tengo el espacio y el equipo disponible». «Lo tiene», dijo Valdir.
Entonces, 6 días. Enrique Salave miró a su padre. Armando ya había tomado la decisión y los dos lo sabían. «Coordinen con Valdir el calendario», dijo Enrique, y en su voz había algo que no había estado en la primera visita, un matiz diferente al agradecimiento formal del sobre con el cheque. Era algo más parecido al reconocimiento de que la persona frente a él no era un hallazgo afortunado, sino una profesional con criterio, y que tratarla como tal era simplemente lo correcto. Las otras 10 unidades de la flotilla de Salave entraron a Transpesa en pares durante los 6 días siguientes. Karen hizo la inspección de chasis de cada una con el mismo método que había desarrollado. Recorrido visual completo de adelante hacia atrás, limpieza de zonas con suciedad acumulada, atención especial a los puntos de mayor concentración de esfuerzos cerca de los orificios de fijación y las soldaduras de fábrica. En la mayoría de los camiones no encontró nada que requiriera intervención inmediata. Los chasis estaban en condiciones aceptables para su edad y kilometraje, con desgastes normales y algunos puntos que merecían seguimiento, pero no reparación urgente. En 2 unidades encontró cosas que sí importaban. Una Mercedes-Benz Saxor de 12 años tenía una grieta incipiente en el soporte del tercer eje, una falla pequeña, pero en una posición que bajo carga pesada podía propagarse con rapidez. Y un Ford Cargo que hacía la ruta local tenía un crossmember delantero con señales de corrosión profunda que había reducido el espesor del metal a menos del 50% en una zona de 5 centímetros, lo que técnicamente lo convertía en una falla estructural, aunque el metal todavía no había cedido. Ambas unidades fueron derivadas a Geraldo Quirino para reparación estructural. El día que terminó la inspección de la última unidad, Armando Salave estaba sentado en una silla de plástico junto a la entrada del segundo galpón, tomando café de un termo que había traído de su casa. Cuando Karen salió de debajo del último camión con la hoja de trabajo completa, el hombre viejo le ofreció café. Ella aceptó. Se sentaron los dos por un momento sin decir nada, con el sonido del taller de fondo, mientras el café caliente hacía lo que hace el café caliente cuando uno lleva horas en el piso de concreto. «Mi hija quería estudiar mecánica», dijo Armando de pronto, mirando el patio con esa vista de las personas mayores que a veces están mirando el presente y a veces algo que no existe en el lugar donde están. Hace 20 años. Yo no la dejé. Le dije que ese no era trabajo para ella. Karen no respondió. Esperó. «Me equivoqué», dijo Armando, y lo dijo sin rodeos, sin el tono de quien busca absolución, simplemente como alguien que nombra un hecho que ya no tiene remedio pero que sí tiene peso. Karen tomó un sorbo de café. «¿Qué estudió?» «Administración de empresas. Trabaja en la oficina de la transportadora. Es buena en lo que hace». «Entonces encontró su lugar de todas formas». «Sí». Armando asintió. «Pero me pregunto qué hubiera encontrado en el otro». El sol de la tarde entraba sesgado por la apertura lateral del galpón y pegaba en el flanco del último camión que Karen había inspeccionado, sacándole destellos al metal de la carrocería. El patio olía a lo de siempre: aceite, metal, caucho caliente, tierra. El radio al fondo seguía con su estación de siempre. Karen terminó el café, le devolvió el vaso de plástico a Armando y se levantó de la silla. «Gracias por el café». «Gracias por el trabajo», dijo el hombre viejo. Ella caminó de regreso al galpón. Había un Volkswagen Constellation esperando inspección de embrague desde la mañana y ya era hora de atenderlo. 42 días después de que el Peterbilt 379 salió del patio de Transpesa con el chasis reparado, Braga llamó a Valdir desde la balanza de pesaje en el puerto de Santos. No llamó para reportar un problema,
Llamó porque había llegado a Santos por cuarta vez desde la reparación. El camión había hecho 15.000 kilómetros sin una sola falla, sin vibraciones en velocidades altas, sin temperatura de aceite fuera de rango, sin ninguna de las señales que durante 2 años habían antecedido cada catástrofe mecánica, y Braga quería que alguien en Transpesa lo supiera. Quería que la persona que había encontrado la causa lo supiera. Valdir tomó el teléfono, escuchó a Braga y después atravesó el patio hasta el segundo galpón donde Karen estaba haciendo el diagnóstico de un sistema de refrigeración en un Iveco Tector. «Braga manda saludos», dijo Valdir desde la entrada. Karen salió de debajo del Iveco. «¿Todo bien con el Peterbilt?» 15.000 kilómetros. Sin novedad. Karen asintió. Limpió las manos en el trapo. «Bien», dijo, y volvió al Iveco. Valdir se quedó parado un momento en la entrada del galpón, mirándola trabajar con esa expresión que tienen los hombres cuando están pensando algo que no saben exactamente cómo decir. Después se fue de regreso a su cubículo de vidrio sin añadir nada más. Pero esa tarde, antes de que terminara el turno, dejó sobre la mesa de trabajo de Karen un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Adentro había una hoja con el nuevo contrato de técnica de diagnóstico, formalizado, con el sueldo que correspondía a la categoría y con fecha de inicio retroactiva al lunes de la semana anterior. Karen firmó las 2 copias, guardó la suya en la mochila y dejó la otra sobre la mesa de Valdir sin hacer ningún comentario. Esa noche, en el cuarto que rentaba en una casa de familia a 4 kilómetros del taller, Karen abrió el cuaderno donde llevaba sus anotaciones técnicas desde los tiempos del SENAI. No era un cuaderno de tareas ni un registro formal de trabajo. Era algo más parecido a un diario de observaciones, mediciones que había tomado, patrones que había notado, preguntas que se había hecho y que todavía no tenía respuesta. Tenía ya 3 cuadernos llenos de ese tipo de anotaciones, con fechas y números y pequeños esquemas dibujados a mano de sistemas que quería entender mejor. Abrió una página nueva y escribió la fecha. Después escribió el número del Peterbilt, el tipo de falla, la metodología de diagnóstico, los resultados de la reparación a los 15.000 kilómetros. Escribió también la deformación del Scania R450, las grietas del Mercedes-Benz Axor y del Ford Cargo. Escribió los patrones que había observado en los 12 chasis de la flotilla de Salave y las condiciones que distinguían los que estaban en riesgo de los que no. Llevaba 1 hora escribiendo cuando se detuvo, miró lo que había anotado y se dio cuenta de que tenía suficiente material para algo más que una nota en un cuaderno. Tenía la estructura de un procedimiento, un protocolo de inspección de chasis para vehículos pesados con historial de fallas múltiples, basado en observación sistemática, medición de desgaste asimétrico en llantas y recorrido visual metódico de los puntos de mayor concentración de esfuerzos estructurales. No era un manual, no era una tesis. Era un método que había funcionado 2 veces en la práctica real y que podía funcionar de nuevo. Lo siguió escribiendo hasta las 11 de la noche, cuando el cansancio le ganó y cerró el cuaderno. Portela, su instructor del SENAI, le había dicho algo más aquella vez, algo que Karen había guardado junto con lo del taller que prueba todos los días. El conocimiento que no escribes existe solo en ti. El día que no estés, desaparece. Escríbelo aunque no creas que vale la pena, especialmente cuando no creas que vale la pena. Karen había aprendido esa lección también. Mis queridos amigos, hay historias que terminan con aplausos y discursos y alguien recibiendo un trofeo frente a una multitud. Y hay historias que terminan como termina el trabajo real, en silencio, con las manos limpias después de haber estado sucias, con la satisfacción quieta de quien sabe exactamente lo que hizo y por qué lo hizo, y no necesita que nadie más lo nombre para que sea verdad. La historia de Karen Duarte
y el Peterbilt 379 fue de las segundas. No hubo ceremonia, no hubo artículo en ningún boletín del gremio, no hubo fotografía con el camión reparado de fondo. Hubo un chasis soldado con precisión, un camión que empezó a rodar como debía rodar, una flotilla inspeccionada con cuidado, 2 fallas estructurales detectadas antes de convertirse en catástrofe y una mecánica de 21 años que subió de categoría con un contrato firmado y un cuaderno lleno de observaciones que algún día, en alguna forma, iban a servirle a alguien más. Hubo también algo que es más difícil de medir, pero que existe con la misma solidez que el acero de un chasis bien reparado. La certeza, construida con meses de trabajo callado y atención sostenida, de que el lugar donde uno eligió estar vale la pena, que el oficio que uno eligió tiene profundidad real, que cada máquina guarda secretos que solo se revelan a quien tiene paciencia para buscarlos, y que la paciencia, al final, es la herramienta más importante que existe en cualquier taller del mundo. Roberto Figueira, el mecánico más antiguo de Transpesa, le dijo algo a Karen unas semanas después, mientras los dos revisaban juntos un sistema hidráulico en una grúa telescópica que había llegado con fuga de presión. Se lo dijo de la manera en que los hombres de su generación dicen las cosas importantes, sin preámbulo, mirando la pieza en lugar de a la persona, como si fuera una observación técnica más, y no lo que en realidad era. Yo llevo 17 años aquí y nunca se me ocurrió medir el desgaste de llantas para diagnosticar una falla de chasis, dijo Roberto. Eso no está en ningún manual. ¿De dónde salió? Karen pensó en la respuesta un momento. De mirar el mismo camión muchas veces y preguntarme por qué las llantas decían algo diferente a lo que el motor estaba reportando. Dijo, las llantas no mienten. Registran exactamente lo que el suelo le hizo al eje. Si el eje está desalineado, las llantas lo saben antes que cualquier sensor. Roberto asintió lento. Eso habría que enseñarlo, dijo. Algún día, respondió Karen. Mathiel, que estaba trabajando en el banco de herramientas a 2 metros de distancia y que claramente había escuchado la conversación, no dijo nada. Pero guardó las herramientas con más cuidado que de costumbre y se fue a su siguiente trabajo sin hacer ningún comentario. En el patio de Transpesa, donde la Federal 153 seguía llevando tráfico pesado día y noche, y el olor a aceite y metal era tan constante que ya nadie lo notaba. Las cosas siguieron siendo las cosas. Los camiones llegaban con problemas y salían sin ellos, o salían con diagnósticos que explicaban exactamente qué había pasado y qué había que hacer. El trabajo era el trabajo, igual que siempre, igual que mañana. Solo que ahora había una técnica de diagnóstico en el segundo galpón que miraba donde nadie había mirado antes. Y el patio, a su manera silenciosa de patio, ya lo sabía.